y sean bienvenidos a Nintendo perdió GoldenEye 007 y nunca lo recuperó de Nacho Taro. A darle GoldenEye, mi papá. Me encanta este juego. Gracias, me gusta el dinero. Míralo de 3 RO de segundo V. Ok, en ese caso lo veremos en tercero, como dices ahí. Va. ¿Cómo un juego que nunca fue de Nintendo terminó dejando de pertenecerle? Siendo una IP de una película, tal vez. Por ejemplo. Bueno, voy a estar callado mientras como, ¿va? Igual ahorita me voy a alargar el video 3 horas. Este Se me erizó juego la piel. es GoldenEye 007, lanzado en 1997 y considerado el mítico shooter de Nintendo 64 basado en una película del mismísimo James Bond. Y si viviste en esa época sabrás que los videojuegos basados en películas tenían una reputación bastante clara. Eran una advertencia, porque un juego de una película era el equivalente a que algo probablemente había salido mal en alguna reunión de marketing. Pero con este título ocurrió algo bastante llamativo, porque GoldenEye no solo funcionó, sino que terminó convirtiéndose en el shooter de Nintendo 64. No era simplemente una adaptación del cine, era un juego que demostraba que un FPS podía funcionar en la consola, y que transformaba el living de tu casa en una guerra fría improvisada entre 4 amigos gritándose frente a la pantalla dividida. Y así, sin que nadie lo planeara realmente, GoldenEye empezó a convertirse en algo más grande que un simple juego basado en una película, porque durante muchos años cuando alguien pensaba en shooters dentro del mundo de Nintendo, pensaba precisamente en este juego. Pero aquí aparece una de las paradojas más curiosas de esta historia, porque GoldenEye 007 en realidad nunca fue de Nintendo, al menos no legalmente, algo que en teoría muchos saben y que probablemente podría hacer caer toda la tesis del video en este preciso instante, pero déjenme explicar por qué esta afirmación viene con trampa. El juego fue desarrollado por Rareware, un estudio británico muy cercano a Nintendo en esa época, y además estaba basado en la licencia cinematográfica de James Bond, por lo que siempre fue una mezcla bastante compleja de derechos y empresas, pero en realidad eso daba exactamente igual, porque aunque el juego no perteneciera a Nintendo en términos legales, sí pertenecía completamente a algo más importante, su ecosistema, al mundo de la Nintendo 64 y a toda una generación de jugadores. Pero con el tiempo, ese ecosistema empezó a desaparecer. Rare dejó de trabajar con Nintendo y las nuevas licencias complicaron cualquier relanzamiento, y mientras la industria siguió adelante con nuevas consolas y nuevas formas de jugar, GoldenEye 007 quedó atrapado en ese momento específico de los 90. Y en paralelo, una pequeña comunidad comenzó a estudiar el juego con una obsesión inesperada, haciendo nacer un fenómeno tan particular que simplemente no se puede ignorar, un fenómeno que quiero explorar en el video del día de hoy. Una herencia entre un juego, una consola y quienes nunca dejaron de jugarlo, que todavía sigue escribiendo su propia historia. Por lo que antes de comenzar, te recuerdo que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita para que estés atento a cualquier proyecto en el que estemos involucrados, además de dar las afectuosas gracias a los miembros de este canal que lo apoyan día a día. Para entender. Bueno, aquí voy a aportar algunas opiniones que cargo, con la cual podría haber interrumpido. Primero, el multijugador de GoldenEye, de las mejores mierdas que vas a jugar en tu vida con amigos. O sea, ustedes juntan al grupo de panas, te lo traes a tu casa, sacan el televisor CRT, sacan el GoldenEye, sacan la Nintendo 64 que está cogiendo polvo y listo, ahí se prende la guerra. Ya que estamos, aprovechen y sacan el Mario Kart, sacan el Perfect Dark, sacan, a ver, el Diddy Kong Racing, el Mario Party no, porque ahí sí se matan de verdad. Y ya que estamos, también se sacan el Super Smash Bros. Eso sí, jueguen como los machos, sin items. Sí, 5 vidas, sin items. Va, ahí no hay huevos. Pero ya a ver, ¿qué otra cosilla iba a decir? Segundo, opinión impopular. Bueno, no sé qué tan impopular sea. La Nintendo 64 fue de las mejores cosas de Nintendo en cuanto a catálogo, gracias a Rareware. Rareware prácticamente carrió el catálogo de Nintendo. De hecho, yo me juego a prácticamente la gran mayoría, por no decir todos, hasta donde tengo memoria, de todos los juegos de Rare. Yo tenía casi todos los videojuegos de Rare de Nintendo 64. Es que prácticamente, si ustedes miran, ustedes ven un top 20 de los mejores juegos de la 64 y prácticamente el catálogo de Rareware está en el top.
Que si Killer Instinct, que si Perfect Dark, que si GoldenEye, que si GeForce Gemini, que si Donkey Kong, que si Diddy Racing, que si Conquer Bad Fur Day, que si, a ver, ya dije Conquer Bad Fur Day, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, GoldenEye, Dios mío, GoldenEye. O sea, prácticamente todo Rare está en el top 20 de los mejores juegos de Nintendo. Por eso es que ellos cargaron la consola. Así que uno diría, verga, una compañía tan importante como sería Rareware para Nintendo, ¿no creen que Nintendo deberían proteger a Rare? ¿Quedárselos con ellos? ¡Ña! Vamos a vendérselo a Microsoft. ¿Por qué? Porque Conquer Bad Fur Day nos dio ansiedad. ¿Vieron que dijo GoldenEye ayer 3 veces? ¿Quién? Hola, Alecra. No dije GoldenEye 3 veces. ¿Dónde coño te sacaste ese mojón? A vos que te gusta la vaina, ¿no? Ah, sí, porque invoqué a Alecra y Alecra cada vez que aparece el stream se cae. Vamos a ver si el stream se cae en este momento es por culpa de Alecra. Ya se la saben. Y esto, GoldenEye técnicamente nunca fue exclusivo a la 64, pero porque lo desarrollaron para esta consola. Pero como dice, la IP nunca fue de Nintendo, porque otras entregas de GoldenEye salieron en otras plataformas. ¿Sí? Bueno, GoldenEye no, otras entregas de James Bond. Por cierto, Showabona hay varios juegos de James Bond y juegos muy variopintos. Y también iba a comentar otra cosilla, no sé si tenía que ver con la comunidad de Speedrun, que es una maldita locura. No sé, tal, se me vino olvidando. Total, estaba comiendo bien. Pero bueno, continuemos. Como GoldenEye terminó dejando de pertenecer al mundo de Nintendo primero y... Sí, voy a leer rapidito los comentarios de ustedes para aprovechar y avanzar. A ver, ¿qué dijo Mensajero? Mensajero, ¿por qué coño estás enviando matemáticas por acá? Debemos utilizar las matemáticas, ecuación general, urgencia de video, interés personal para tu duración, relevancia para tu objetivo actual. Jorge, tomando en cuenta tu puta madre, va a intentar leer esos jeroglíficos que enviaron. Mira que dijo GoldenEye. Mal momento para decir que cancelaron un reboot o un remake para Perfect Dark. Me cago en los muertos de Microsoft. Sí, sigo molesto con eso. Lepka, pero es que el desarrollo de Perfect Dark estaba haciendo un maldito caos porque los de The Initiative en realidad no había hecho nada. Lo único que lanzaron fue un teaser jugable, pero ese teaser jugable no era el juego, simplemente era una demostración técnica coreografiada, pero en realidad no tenían un juego hecho. ¡Cojones! ¡Cojones! Si quieren maten al estudio, cancelen ese, pero revivan el Perfect Dark, coño de la madre. Revivan esa vaina. Me quedé con unas ganas de esto, de GoldenEye. De GoldenEye no, de Perfect Dark. Pero es clave. Mis cojones son claves. Hay que entender una historia que para términos de este video puede ser larga, pero les juro que vale la pena. Una historia de cómo este juego terminó asociado en primer lugar a la compañía. Y es que como alguien que pudo vivir de primera mano esa época, creo que hablaré por muchos en decir que GoldenEye se sentía completamente como un juego de Nintendo a pesar de no serlo. Porque a ver, si uno veía el catálogo de esa época de la Nintendo 64, había muchos títulos que eran fáciles de identificar con el mundo Nintendo. O sea, uno miraba Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64 o Super Smash Bros. Y todos seguían un mismo patrón, mundos coloridos con estética totalmente definida, muy diferente a GoldenEye, un shooter en primera persona en una época en la que el género estaba casi dominado completamente en el mundo de los computadores. Juegos como Doom o Quake estaban en su apogeo y era difícil no pensar que esa experiencia simplemente no podía trasladarse bien a una consola con un control analógico. Es por esto que este juego es tan importante no solo en el catálogo de Nintendo 64, sino también en la historia. Estoy comiendo un postrecito mientras hablo, pero gracias por decir, Teleño Zelda, mensajero. Hoy fue el Nintendo Direct, ¿correcto? Si hoy fue el Nintendo Direct, quiero comprobar una cosa. Recuerdo que Nate DG dijo que supuestamente se va a anunciar el Ocarina of Time Remake, ¿correcto? No he visto el Nintendo Direct, no sé si anunció Ocarina, pero solamente por probar, voy a cerrar los ojos, ¿bien? A ver, voy a escribir Ocarina of Time Remake Nintendo Direct. Lo acabo de escribir sin ver. A ver si de repente me va a llevar una grata sorpresa. A ver. Espera, que sí lo hicieron. Debe ser el Ocarina of Time disponible en 2026. Hace 11 horas. El Zelda Ocarina of Time Remake es real. Espera, que sí hay un remake. Que sí hay un remake. ¡Hue puta, que sí hay un remake! ¡Hue puta, que sí hay un remake! Ahorita reaccionamos a esto. Vamos a terminar este video y ahorita reaccionamos a esta vaina.
Mensajero, ni se te ocurra alargarte de este video o de este stream para ver este tráiler. Lo vamos a ver juntos. A lo que termine este video lo vemos al toque. De los videojuegos en general, porque lo que GoldenEye hizo no fue simplemente existir, sino expandir lo que una consola podía hacer dentro de un género, porque el entre comillas problema que tenían los shooters de la época es que estaban construidos alrededor de la idea de avanzar disparando a todo Va, yo me meto en llamada y lo vemos entre todos, ¿va? lo que se movía, y todavía faltaba para que Valve apareciera con Half-Life. Lo más cercano que tenías a algo diferente era el ejemplo del juego Turok, que te ponía en una aventura un poco más sofisticada de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, GoldenEye proponía... Les recomiendo que jueguen Turok. Está disponible para PC a través de Steam y GOG. O sea, hermano, es un Metroidvania mezclado con un shooter. Y el shooter es una maldita fumada. Es buenísimo. De hecho, yo lo streameé por acá un par de veces. Y en un futuro lo vuelvo a retomar, ya que yo quiero completarme el Turok. Es una tarea que siempre tuve en la vida. Algo ligeramente distinto. Te pedía que pensaras como un espía. Cada misión tenía objetivos específicos, rutas alternativas y situaciones que obligaban a observar el entorno antes de actuar. No disparabas, era infiltrarse, improvisar o cumplir tareas. Una mezcla de acción, sigilo y los objetos, que fue una de las razones por la que el juego se sintió tan diferente dentro de la consola. Y eso que también está el elemento del multijugador. La posibilidad de que 4 personas jugaran al mismo tiempo en pantalla dividida transformó completamente esta experiencia, porque el juego dejaba de ser usado para el rato y pasaba a ser el que sacabas cuando venían tus amigos a casa. Ese tipo de experiencias ayudaron a que GoldenEye no fuera recordado solo como un buen shooter. Normalicen los juegos multijugador local, por favor. Hay que traer de vuelta a los jugadores, los multijugador local. No que para qué si la gente puede jugar desde su casa. Mis cojones, yo quiero multijugador local. Estoy harto que cada vez que yo quiero jugar con mis colegas algún juego moderno, con una consola moderna, tiene que ser o el FIFA o un juego de peleas. Porque cosas como, por ejemplo, esto, GoldenEye, ya no hay de eso hoy en día. Pero si te compras una Nintendo Switch, puedes jugar algunos juegos de Nintendo que sigue siendo multijugador local. Y ahí puedes utilizar la consola virtual de Nintendo. Mis cojones van a comprar un Nintendo Switch a día de hoy. Con lo caro que está. ¿Cómo es eso que en Colombia la Switch 2 vale casi $800? Sino como uno de los juegos que definieron la forma en que muchas personas jugaron durante los 90. Y volviendo al principio, aunque este juego era técnicamente un shooter, terminaba sintiéndose perfectamente integrado casi espiritualmente al universo de Nintendo, a pesar de ser una propuesta totalmente diferente a las IPs originales de la compañía. Ese espíritu Nintendo, por así decirlo, tampoco es una casualidad, ya que parte de esa sensación tenía que ver con el estudio que lo había desarrollado, Rareware, una compañía que en esos tiempos era uno de los socios creativos más importantes de Nintendo y había producido varios de los títulos más influyentes de la compañía, porque sus juegos aparecían exclusivamente en estas consolas. Títulos más ¿Qué les dije? Miren cualquier top de mejores juegos de Nintendo y todos estos juegos los vayas a ver en el top, todos influyentes de la compañía, porque sus juegos aparecían exclusivamente en estas consolas y formaban parte del mismo ecosistema cultural. Ellos estuvieron a cargo de casi todo lo que tenía que ver con Donkey Kong, pero también tendrían joyitas como Banjo-Kazooie o Conker's Bad Fur Day. Y para todo aquel que tuviera conocimiento de esta compañía, Rare y Nintendo eran prácticamente lo mismo. Por eso cuando GoldenEye llegó a las tiendas, nadie pensaba demasiado en quién tenía realmente los derechos del juego o qué acuerdos existían detrás del proyecto. Para la gente simplemente era parte de la Nintendo 64, era el shooter de la consola y objetivamente para la mayoría un juego que pertenecía a Nintendo. Pero aquí es donde empiezan a aparecer las paradojas. Con el paso del tiempo comenzaron a suceder cosas en la industria y aunque GoldenEye parecía pertenecer completamente al mundo de Nintendo desde el punto de vista cultural, en realidad nunca fue un juego que Nintendo controlara por completo, porque estaba basado en una licencia cinematográfica, el personaje pertenecía a la franquicia de James Bond y el estudio que lo desarrolló tampoco era propiedad total de la compañía. Pero fuera de broma, no irónicamente, a mí de niño me encantaba James Bond. O sea, el personaje me encantaba. Entonces, yo me vi a varias películas de James Bond, de las cuales no me acuerdo de ninguna porque era un tripón. Y de la última que vi fue casualmente la de GoldenEye, ya que yo recuerdo haberla visto varias veces. Así que dije, hey, voy a buscar vérmela en estos días. Y me la terminé viendo, bueno, en estos días, hace como 8 años. Me la vi de vuelta en Venezuela. Y aquí no la he vuelto a ver. Tengo ganas de ver más películas de James Bond. De hecho, sí, gente, sí quiero jugar 007 First Light. Pero no tengo la consola para jugarlo. Mi laptop no lo corre. Si escuchan una bolsa es porque estoy rompiendo ahorita una bolsa que trae croissant.
Sí, sigo comiendo. Y voy a comer ahora croissant. Bueno, como decía, quiero jugar 007 First Light, que vi que es como un Hitman, pero con James Bond. Y eso me encantaría probarlo. Tengo ganas en un futuro tal vez volver a jugar GoldenEye, que si bien no tengo problema con jugar con los controles de tanque clásicos, por ahí vi que lo portearon a PC, si saben a qué me refiero. Que lo portearon. Mi gráfica creo que sufrirá. Tú tienes un Xbox mensajero, tú puedes jugar 007. Es más, vos vas a poder jugar GTA 6. Yo no. Yo tengo que esperarme hasta noviembre para ver si lanzan la Xbox Series X 25 aniversario, que yo no la quería. Yo quería una Xbox Series S. No me interesaba la Series X. Pero el estilo Fruity Aero de la Xbox Series X 25 aniversario, hermano, es bellísimo. Es puto bellísimo. Si no sale costando más de 3 millones de pesos colombianos máximo, podría intentar conseguirla. Y si no se agota rápido, porque sabiendo cómo son los revendedores y especuladores, probablemente medio la anuncien, boom, ya se agotó de una y se venda por $2,000. Y no voy a pagar esa cantidad por esta mierda. Pero la quiero genuinamente. La quiero única y exclusivamente por la estética Fruity Aero, consola translúcida, transparente, que era muy común en los 90, a principios de los 2000. Era bellísimo. Por ejemplo, yo quería la Nintendo 64 roja translúcida, era una hermosura. Y yo tenía un control de 64 morado translúcido y yo dije, quiero tener la gama de colores de la 64 translúcida con sus controles. Nunca lo logré, pero me hubiera gustado lograrlo. O sea, por favor, no solamente revivan esa estética, normalicen las consolas translúcidas. Pero sí en parte, ojo con eso. Y claro, mientras la Nintendo 64 siguiera viva, esos detalles no importaban. El juego seguía jugándose y se seguía formando parte de la identidad de la consola. Pero los ecosistemas de los videojuegos cambian, las compañías evolucionan, las consolas pasan y los acuerdos que alguna vez permitieron que ciertos juegos existieran empiezan a complicarse. Y cuando ese ecosistema comenzó a desaparecer, GoldenEye quedó en una posición bastante incómoda. Seguía siendo uno de los símbolos más claros de la Nintendo 64, pero el mundo que había permitido que existiera ya estaba comenzando a esfumarse. GoldenEye 007 existía dentro de un equilibrio bastante particular que, mientras la Nintendo 64 siguiera viva, era algo simplemente lógico de pensar, aunque en realidad fuera mucho más frágil de lo que parecía. Y a ver, para comprender correctamente hacia dónde quiero ir, he de explicar que el juego dependía de tres piezas distintas que convivían al mismo tiempo para que fuera el fenómeno que fue. Por un lado, Nintendo, que lo publicaba y lo integraba dentro de su consola. Por otro, Rareware, el estudio que lo desarrolló y que en ese momento era prácticamente un socio creativo más de Nintendo. Y finalmente la licencia de James Bond, controlada por Eon Production y distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer. Mientras esas tres partes coexistieran dentro del mismo ecosistema, el juego iba a funcionar sin problemas y nadie iba a cuestionar realmente su pertenencia. GoldenEye era, para todos los efectos culturales, un juego de Nintendo. Pero este equilibrio perfecto en el fondo jamás estuvo diseñado para ser duradero, porque a comienzos de los años 2000 la industria empezó a transformarse rápidamente y aparecieron nuevas consolas como la Nintendo GameCube, la PlayStation 2 o la Xbox original, lo que trajo nuevas estrategias comerciales y sobre todo nuevas relaciones entre compañías. Porque en medio de este cambio ocurre uno de los momentos más importantes en esta historia y que muchos ya conocen. En 2002 Microsoft compra Rareware y de un momento a otro el estudio que había sido uno de los pilares creativos del ecosistema de Nintendo pasa a formar parte de una compañía completamente distinta. Si bien esta historia da para otro video completamente diferente, lo importante es que este movimiento rompe una de las piezas fundamentales que sostenían a GoldenEye dentro del mundo de Nintendo. Recuerdo cuando jugué GoldenEye con Lekka, él hace trampa. ¿Cuándo puta jugamos GoldenEye juntos, Alecrap? Yo he jugado con vos un verguerío y medio de vainas, pero yo no recuerdo haber jugado con vos esta verga. Llegamos a jugar incluso Smash Bros. Que bastante seguido. Jugamos Tekken, jugamos Under Night Beat, jugamos de todas vergas. Creo que llegamos hasta jugar Mario Kart. En tu casa con la Nintendo 64. En mi casa con la 64 jugamos fue Mortal Kombat. El Mortal Kombat Trilogy, que todavía tengo el cartucho. Porque yo cartucho GoldenEye no tengo. A lo mejor ya es que estás mezclando recuerdos con otras personas. O con otros juegos. Pero este fue el Mortal Kombat GoldenEye. El GoldenEye yo no lo tenía. El que jugamos fue el Mortal Kombat, pero GoldenEye yo no lo tenía porque el cartucho que yo tenía era prestado de mis primos. No, si fue contigo. Verga, yo no sé. Yo sé que tenía el cartucho de Zelda Ocarina of Time y me lo robaron.
El hijo de puta que me lo robó, cuyo nombre no quiero acordarme, sé que fuiste vos, maldito. ¿Tú crees que yo no lo sé? Sé que fuiste vos, mamahuevo. Fresca, ¿con quién estás peleando? Tú sabes de quién estoy hablando, Alecra. Tú sabes quién fue el que me lo robó. Junto al adaptador de Play 2. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Venga, me perdí el hilo. Yo iba a comentar otra cosilla para acá cuando puse pausa, pero lo olvidé. Verga, papi, no me acuerdo. No, ahorita te tiro la indirecta de quién estoy hablando, ¿va? Pero pistas rápidas, no des nombre. Le encantaba el K-pop. Ah, bueno, o sea, ya vos sabéis de quién hablo. Cuando dije que le encantaba el K-pop. A ver, ¿qué más? Ah, ya me acordé de la curiosidad. Hay una ironía. Iba a salir una edición de GoldenEye 007 para Xbox 360. Sí, para Xbox 360 iba a salir GoldenEye. Pero lo cancelaron. ¿Por qué lo cancelaron? Ni puta idea. Pero tiempo después Microsoft rescató GoldenEye y lo puedes jugar en Game Pass. De hecho, yo hace tiempo, cuando tenía Game Pass Ultimate, me puse a jugar desde celular en la nube de Microsoft al GoldenEye. Pero seguido de este movimiento llegó el segundo golpe que pasó mucho más desapercibido, porque GoldenEye no era simplemente un juego que Rare había desarrollado, sino que, como vimos, era también una licencia compartida con Nintendo, y entonces cualquier intento de reutilizar el juego implicaba negociar entre Nintendo, Microsoft y los dueños de la franquicia de James Bond, porque ahora una de las piezas estaba en manos de Microsoft, quien reemplazaba la recién comprada Rareware, lo que en la práctica convirtió cualquier relanzamiento en un proceso extremadamente complejo al nunca llegar a algún consenso claro. Y esta es la razón de por qué, si bien vimos diferentes juegos del agente 007 en estas consolas, como lo fueron Nightfire o Everything or Nothing, nunca volvimos a ver una entrega con el subtítulo GoldenEye. Esto generó una situación bastante particular dentro de la industria, porque GoldenEye era recordado como uno de los títulos más importantes de la Nintendo 64, pero no podía ser relanzado ni adaptado con la facilidad que otros clásicos sí tenían. Es decir, uno esperaría de que un juego con ese nivel de impacto debería haber tenido algún tipo de continuidad, pero el cartucho original simplemente quedó atrapado en el tiempo, una especie de limbo legal donde la industria simplemente siguió avanzando. Nuevas generaciones de consolas comenzaron a redefinir el género de los shooters, nuevas franquicias aparecieron y la forma de jugar comenzó a cambiar. El multijugador local empezó a ceder espacio frente al juego en línea y la experiencia que había definido a GoldenEye 007 en los 90 dejó de ser el estándar. En ese contexto aparece un nuevo agente del caos en toda esta confusión, nada más y nada menos que Activision, quien por razones bastante particulares se quedó con la licencia de los juegos de James Bond. Y sí, sé que esto puede salir de la absoluta nada y el tema está lleno de subtramas, pero aquí estoy yo para aclararte toda la película. Y es que me he guardado este dato. Mira, yo no sé si Activision tiene hasta la fecha los derechos de GoldenEye, pero... me muero. Me muero. Perdón. Microsoft tiene Activision y tiene a Rare. Por lo tanto, normal que ella tenga los derechos de GoldenEye para publicarlo, conoce Nintendo, porque prácticamente tiene las gemas del infinito. Precisamente para este momento, porque resulta que Rareware nunca tuvo la licencia para hacer juegos de James Bond como tal, sino que obtuvo una licencia para desarrollar solamente un juego, el GoldenEye que todos conocemos. Y esto tiene una explicación, porque si bien antes mencioné a Eon Production y a Metro-Goldwyn-Mayer, en realidad los derechos del personaje en esa época se negociaban con Danhack, la empresa matriz de Eon Productions. Hay todo un enredo legal entre estas compañías, pero para efectos de este video funcionan prácticamente como una sola entidad. Entonces, lo que existía no era una libertad para explotar la franquicia, sino un acuerdo extremadamente específico que permitía un solo juego en un contexto muy controlado. Quien realmente tenía y se hizo con la licencia para hacer juegos de James Bond a partir de 1999, es decir, después del mítico GoldenEye 007, es en realidad Electronic Arts. Y los juegos de sexta generación que mencioné anteriormente, como Nightfire o Everything or Nothing, nacen bajo este acuerdo. Pero esto no duraría para siempre, porque en 2005 Electronic Arts pierde los derechos de la franquicia
franquicia y estos pasan a manos de Activision. Y volvemos al principio, quienes no solo obtienen la licencia, sino el permiso para desarrollar un nuevo título de GoldenEye. Y no estamos hablando de una continuación directa o de un remaster del juego de Nintendo 64, sino de algo completamente distinto. Un nuevo juego desarrollado desde cero, con otro estudio, otro enfoque y hasta otro James Bond. Porque lo que hay que entender aquí es que ni Electronic Arts ni Activision lograron recuperar los derechos del GoldenEye original. Y Activision recupera solamente el nombre. Eso no es lo mismo, porque si bien el nombre GoldenEye ya podía volver a aparecer en nuevas consolas, el juego que había definido a la Nintendo 64 seguía atrapado entre múltiples derechos sin poder ser reutilizado de la misma forma. Entonces, irónicamente, a día de hoy se puede jugar el GoldenEye de 64, ya sea con emuladores, ya sea con el port para PC, ya sea jugándolo en tu Xbox, ya sea jugándolo... Creo que se puede jugar en la tienda virtual de Nintendo, porque creo que Microsoft le cedió los derechos a Nintendo de los juegos de Rare de esta 64 para que se puedan publicar, ¿me equivoco? Pero este GoldenEye específico, el de Wii, creo que no se puede jugar en ningún sitio. Y ese, yo lo vi hace mucho tiempo. Yo lo vi y se veía pavito. O sea, se veía que estaba interesante. Alguno diría, no es lo mismo que el de 74. Pues de bola, marico. No de bolas que no va a ser lo mismo. O sea, está inspirado, pero está adaptado a los tiempos modernos. Bueno, modernos en el contexto de la Wii de ese entonces. Pero, sigue siendo un buen juego. O sea, yo recuerdo que era un buen juego. luego de toda esta enredadera, ¿qué pasó? Cuando la IP finalmente intentó volver, lo hizo en una forma que evidencia el problema de fondo. En 2010 se lanza una nueva versión de GoldenEye 007 para Wii, junto con una adaptación para la Nintendo DS. Ese lo jugué, el de DS, y el de DS yo lo jugaba, yo decía, ¿qué carajo tiene que ver esto con GoldenEye? O sea, era entretenido, pero ¿qué coño tenía que ver con GoldenEye? Siendo un claro intento de emular el fenómeno vivido a finales de los 90. Y si bien son juegos a los que relativamente les fue bien en ventas, impulsadas principalmente por nostalgia, culturalmente no lograron ocupar el mismo lugar que el juego original, porque simplemente ya no era lo mismo. Y no es que los juegos sean necesariamente malos, pero no se integran al imaginario colectivo de la misma forma y no redefinieron el género dentro de una consola. Incluso hubo una versión de este mismo juego llamado GoldenEye 007 Reloaded en 2011, que corrió con el mismo destino que los juegos de Wii. Si de casualidad esta edición de Play 3 es la misma que la de Wii, pero adaptado para Play, podríamos intentar emularlo en alguna ocasión. De hecho, ahorita lo busco. No, ya está, ¿qué digo? Vamos a buscarlo ya, vamos a ver cómo luce. Lo quiero buscar ya, porque si me decís que puedo probar este juego, pero desde la Play 3, el emulador y listo, total, para algo descargar el emulador de Play 3. Además de solamente para jugar Tekken, a ver. Ahorita viene alguien me dice, Leca, esta versión de GoldenEye está para PC. ¿Se imaginan que sí? Que esté en PC. Sería divertido. Ah, mira, aquí hay un walkthrough. Vamos a verlo rapidito, a ver cómo empieza. Yo sé cómo empieza el GoldenEye de ese. Sí, este es el de Wii. Empieza similar. O sea, empieza similar al de Wii. No se ve mal, o sea, es como un Call of Duty. Teniendo en cuenta que todos los shooters que salieron para Xbox 360 y Play 3 entre el 2004 al 2011 eran Call of Duty. Pero bueno, se ve bonito. Luego intento emularlo a ver qué tal. Va. Wii DS, porque el GoldenEye que la gente recordaba no era solo un juego, sino todo lo que lo rodeaba, la inmersión por ser un espía, la sensación de shooter novedoso, tú y tus amigos reunidos en tu casa matándose a piñas en el multijugador. Ese contexto no se podía replicar simplemente cambiando los gráficos o adaptando los controles, y esto además se evidencia con un último hito que sucede muchos años después. Porque ahora vamos a saltar al 2023, cuando finalmente, después de todos los problemas de derecho y bailes de licencia de los que hemos hablado, el juego original, es decir, el de Nintendo 64, finalmente regresa a nuevas plataformas, en Game Pass para Xbox One y Series, con una remasterización que incluyó pequeñas mejoras de optimización y una versión para Nintendo Switch dentro de su consola virtual. E irónicamente, lo único que se logró después de años intentando
intentando regresar este juego al mercado es evidenciar mi punto, porque daba igual que fuera el mismo juego original con su código fuente, porque el ecosistema que le daba sentido ya no estaba. Lo que dejó de existir fue el mundo al que pertenecía, porque durante los 90 GoldenEye no era un juego, era parte de un fenómeno muy específico, una consola, una forma de jugar, una cultura compartida. Cuando ese ecosistema... También ten en cuenta que en ese entonces GoldenEye fue lo que les enseñó a la gente cómo hacer un shooter de consola. Que si bien existía Turok, y Turok es un juegazo y se juega muy cómodo en consola, pues GoldenEye fue prácticamente el que masificó y popularizó lo que es hacer un shooter en consola de ese entonces, mostrando que es posible. Porque yo sé que alguno acá me va a decir, hey, Leca, ¿qué hay de Halo? Halo directamente agarró estos juegos de consola, todas las distintas filosofías que había y dijo, ahora vamos a hacerlo bien. Desapareció, el juego quedó en una posición tan particularmente rara que quedó desconectado de su propio origen. Y es precisamente en ese momento cuando GoldenEye deja de pertenecer al mundo de Nintendo. No por derechos, ni por quién lo desarrolló, porque el juego haya desaparecido del imaginario colectivo, sino porque el lugar al que pertenecía ya no existe. Y es justamente en ese vacío donde empieza a pasar algo distinto, algo que ya no depende de empresas, licencias ni consolas, sino de la gente que siguió jugando el juego con el paso de los años. Una comunidad que casi sin proponérselo terminó convirtiéndose en el nuevo hogar de GoldenEye, y lo que quiero explorar en el siguiente punto. Primero, si llegaste hasta aquí te quiero felicitar, porque sé que ha sido un video un poco denso, pero este es el punto más fuerte de toda esta historia, porque mientras todo lo relatado anteriormente ocurría, las licencias enredándose o los intentos fallidos de traer el juego de vuelta, en paralelo estaba pasando algo mucho más silencioso, pero a su vez mucho más importante. Y es que este icónico juego, si bien ya fue lanzado hace más de 25 años, la verdad es que nunca se fue ni desapareció del todo, simplemente dejó de estar en el centro, porque en todo momento hubo un grupo de personas que decidió quedarse exactamente donde todo había empezado, gente que siguió jugando a este mismo título en la misma consola y con las mismas reglas, pero con una mirada completamente distinta. Porque el fenómeno empezó a sentirse fuerte en la comunidad original de este título, una comunidad que no solo recordaba el juego, sino que empezó a estudiarlo, a entender cada nivel y que siempre había una ruta diferente, que cada objetivo podía optimizarse y cada movimiento podía perfeccionarse. Porque para muchos esto era un recuerdo nostálgico, pero a la vez empezó a transformarse en un desafío medible, competitivo e infinito. Así, no solo nacen los registros de tiempo como los speedrun, sino que también se empiezan a compartir estrategias y marcas personales de los jugadores. Miren, curiosidad, GoldenEye es de esos juegos que te motivan a hacer speedruns. O sea, porque miren, el juego tenía un menú de trucos que era putas divertido de utilizar. ¿Qué pasa? Para desbloquear los trucos, una de las cosas primordiales que tenías que hacer era speedruns. Por ponerte un ejemplo de pasarte X nivel en 2 minutos 30 segundos. Si te lo pasabas en ese lapso de tiempo, desbloqueabas un truco. Así que el juego te incentivaba a hacer speedrun de niveles si querías desbloquear todos los trucos del juego. Porque jugar con los trucos era muy divertido. Que si armas a 2 manos, que si armas distintas manos a 2 manos, que si todo el arsenal, que si armas secretas que no te encuentras normalmente jugando, que si modo cabezón, que si bolas de pintura, que si enanos, que si el coño de tu madre. O sea, era muy divertido jugar de esa manera. Y dígame cuando te ponías a jugar con todos los trucos activados. Porque este juego tiene una diferencia esencial que lo hace especial en el mundo de los speedruns. A diferencia de otros títulos que hoy se usan para cosas parecidas, los niveles de este juego, si bien tienen objetivos claros, cada vez que se realiza una nueva run, nunca se desarrolla exactamente de la misma forma. ¿No? Porque si los comparamos con otros speedruns como los de Mario 64 o Ocarina of Time, donde las rutas están altamente optimizadas y pueden ejecutarse casi de manera perfecta y consistente, si se practica
complican lo suficiente, GoldenEye 007 introduce un elemento constante de variabilidad que cambia por completo la experiencia. La inteligencia artificial de los enemigos no siempre reacciona igual, y gracias a eso los tiempos pueden variar y pequeños detalles dentro del juego pueden alterar el ritmo de una partida. En la práctica esto significa que no existe una ruta perfecta completamente replicable, sino una base que el jugador debe adaptar en tiempo real. Aquí no basta con solo memorizar los movimientos, sino leer lo que está ocurriendo y reaccionar a ello. En palabras simples, GoldenEye 007 para Nintendo 64 es uno de los pocos speedruns donde la perfección no existe, y cada nuevo récord es una forma distinta de entender el juego y de empujar sus límites un poco más allá, y eso lo convierte en algo distinto, porque aquí siempre existe un margen de incertidumbre que obliga a improvisar. Cada intento es ligeramente diferente, cada error puede transformarse en una oportunidad de improvisar, y es precisamente esa mezcla la que ha mantenido al juego en una oportunidad. Ya, esa arma porque luce así, ¿esto que es un remaster o es el emulador con algún pack de texturas HD? De improvisar, y es precisamente esa mezcla la que ha mantenido al juego vivo durante tantos años dentro de su comunidad. Para que entiendas la magnitud de esto, te invito a pensar en lo siguiente: Super Mario 64 es uno de los juegos más estudiados por la comunidad hasta el día de hoy y uno de los más conocidos dentro del mundo speedrun. Aún así, su comunidad es y continúa siendo bastante específica, casi de nicho. Ahora, el fenómeno de GoldenEye 007 para Nintendo 64 del que te estoy hablando es incluso más reducido, y justamente por eso es tan fascinante, porque es más concentrado, más obsesivo y más dedicado. Es una comunidad que ha mantenido vivo este juego durante más de 25 años sin necesidad de estar en el mainstream, sosteniéndolo únicamente a través del interés y la constancia de quienes nunca dejaron de jugarlo. Entonces, hasta el día de hoy, si tú buscas en YouTube, vas a encontrar jugadores realizando speedruns en pleno 2026, o también encontrarás en internet páginas específicas dedicadas al tema que muestran los rankings de los mejores récords que existen, y basta bucear un rato por este tipo de páginas y encontrarás speedruns con récords mundiales de hace 8 años y otros con fechas del año pasado. Estamos hablando de una comunidad tan fiel a un juego que no fue de las principales IPs de Nintendo 64, que se ha organizado por todo este tiempo sin que nadie lo sepa colectivamente hablando. El juego literalmente ha dejado de ser un juego del pasado para convertirse en algo vivo. Por eso, aunque cueste creerlo, GoldenEye 007 sigue siendo relevante con exactamente el mismo contenido de 1997, y esa es justamente una de las razones por la que los juegos modernos o incluso los remasters recientes no logran ocupar el mismo lugar, porque no basta con recrear el juego, hay que recrear todo lo que lo rodeaba, y eso a día de hoy es imposible, porque no puedes rehacer 25 años de descubrimientos, de competencia y de cultura acumulada. No puedes reconstruir una comunidad que se formó de manera orgánica durante décadas, estudiando el juego cuadro por cuadro y entendiendo sus sistemas en profundidad, hasta convertirlo no solo en un juego, sino en un sistema que puede dominarse a pesar de ser impredecible, porque esto es más bien un ecosistema humano, y en ese espacio GoldenEye encontró algo que no había tenido antes: un hogar que no puede desaparecer, un lugar donde no solo no pertenece a Nintendo, a una consola o a cualquier otra compañía que tenga licencias, sino que a la gente. Al final la ¿esto qué es? O a cualquier otra compañía que tenga licencias, sino... O sea, este es el remaster que mencionó, este es el remaster que salió, este es el remaster que mencionó, o es un emulador utilizando un pack de textura, o es directamente la versión de PC usando un pack de textura, o es la versión de Xbox 360 que nunca salió, o cómo es la verga. Yo tengo que saber cuál edición es esta. Se ve bonito. Bueno, bonito aún con esos gráficos acartonados por razones obvias, pero está bien. Y está interesante todo esto que está comentando de Speedrun. Yo solamente pensé en 3 cosas. La primera es que me acabo de enviar en Discord, ustedes no lo vieron, pero etiqueté a Dingo y a Nock diciéndoles que si sale a reaccionar a un speedrun de esto, ya que a Dingo y a Nock y a mí nos encantaba reaccionar a speedrun entre nosotros, nunca lo streameamos. Si me dicen para que lo streameamos, dale, pero nosotros nos podríamos ver speedrun y nos poníamos a opinar sobre los mismos, ya que era un desmadre, son un puto desmadre los speedrun. Y pensé, ¿cómo sería un speedrun o cómo es la comunidad de speedrun y de perfecta? Porque GoldenEye era un juego muy reactivo y me encanta eso de que los speedruns de GoldenEye sean igual o más reactivos, a diferencia de un speedrun de Mario 64. Pero en todo caso, ¿cómo debe ser entonces la comunidad de Perfect Dark? Porque ese juego es tan bastante reactivo.
y tiene ciertos contenidos. Y al ser un juego aún más de nicho, debe ser más reactivo todavía y caótico esos speedrun. Me da curiosidad verlos. Que a la gente. Al final la pregunta nunca fue si GoldenEye 007 era de Nintendo o no, sino a quién pertenecía realmente. Y la respuesta es bastante clara. GoldenEye 007 para Nintendo 64 terminó perteneciendo a quienes lo siguieron jugando cuando todo lo demás desapareció, quienes lo estudiaron, lo perfeccionaron y lo mantuvieron vivo sin la necesidad de que nadie se los pidiera. Simplemente encontró un nuevo hogar, y ese hogar nunca fue una empresa, fue la gente. GoldenEye es un sentimiento, mamá. Eso fue lo que pensé. O sea, terminando este video, eso fue lo que pensé. GoldenEye es un sentimiento, no joda. Super Smash Bros. Ya no pertenece a Nintendo. Ey, muy buen video. Pedazo de video, Nacho Taro. Es más, tome su like. De hecho, voy a ver qué tipo de video sube este carajo para ver si me suscribo. O me suscribo allá, porque genuinamente me encantó. A ver, y otro par de aportes que me gustaría hacer acá al fenómeno de GoldenEye. Bien, el primero es, hay un mod para Half-Life, Counter-Strike, etc. O sea, para la versión Source. O sea, para el motor Source hay un mod. Déjame buscarlo, GoldenEye Source. Creo que se llama así. Que es que busca replicar lo que es jugar el multijugador, valga la redundancia, de GoldenEye, pero en PC usando el motor Source. Es básicamente una recreación fiel de ello. Y yo siempre lo quise jugar, pero yo nunca supe cómo jugarlo, ni tampoco tenía con quién jugarlo. Tal vez, a lo mejor, si ustedes quieren, hacemos un día de esto, un intento para jugar este mod. Ya que debe ser divertido jugarlo en cooperativo. Como ven, es prácticamente GoldenEye, pero empecé corriendo con el motor Source. Estaría chido. Y otra cosilla más extra para mostrar que GoldenEye es un sentimiento es este meme. Memardo. O sea, esta mierda yo la saqué sin querer una vez en mi 64 y me asusté. Luego descubrí que era un glitch. Mírenlo ustedes mismos. Me encanta, este video es un clásico del internet. Un clásico del internet. Les digo que esto fue un memaldo en los tiempos del Señor del Espíritu Santo. Esto era un memaldo. Pero es viejísimo. Tan viejo. Ya va, esta escena es muy cómica. O sea, mírenlo ustedes mismos. Mírenlo ustedes. Ya, coño, carga. Miren esta mierda. Ahí ese dos metiéndose lengüita, metiéndoselo bien adentro. Cuando de repente. Avanza. Empieza el acto sexual. Con todo el helicóptero. Por cierto, les explico. Este glitch yo lo saqué una vez de casualidad y me asusté. Porque para sacar este glitch es moviendo el cartucho de lado. O sea, usted movía el cartucho ligeramente mientras estaba el juego abierto y la RAM del juego se iba a joder al coño. Con todo el videojuego. Pero gracioso es un rato. Tal vez se te joda el cartucho, pero las risas no van a faltar. Ni también los lloros. Y la coñiza que te van a meter tus padres al descubrir que dañaste el juego, que costó más que tu casa. Pero gracioso va a ser un rato. ¿Y cuáles memes querías mostrar? Miren esta mierda. Esto era muy común en el internet antiguo gracias a este meme. ¿Cuál es el sentido de esto? No se lo busquen. No le busquen el sentido. No debería tener sentido. Ah, bueno. Dejemos ya esto por acá.